impacto en los mercados y es una de las principales razones por las cuales el riesgo país o el spread del ENVI, como nosotros venimos mirando, en los últimos, digamos, meses o semanas ha ido subiendo. Si uno ve a Argentina, venía traqueando y convergiendo a otros peers similares, por ejemplo, Egipto, Pakistán, El Salvador, y desde hace unos meses ha habido como una interrupción en esa convergencia y una de las razones que pueden explicar eso es obviamente, y esto no es culpa, digamos, de la administración actual, sino también del pasado, de la inestabilidad política, digamos, que hemos vivido en periodos anteriores y en ese marco yo creo que cobra mucha relevancia las elecciones legislativas. ¿Por qué? Porque creo que un resultado positivo en las elecciones de octubre puede descomprimir presiones cambiarias, puede hacer que el gobierno pueda retomar, digamos, o relajar en el margen un poco las condiciones monetarias y retomar, digamos, un sendero de crecimiento de la Argentina hacia adelante. Entonces, después te voy a preguntar por el resultado eventualmente adverso, pero le voy a dar el pie a Miguel. Y digo, estamos en una economía donde hay muchos aciertos que se han planteado y también hay desafíos complejos de cara a lo que viene. ¿Cómo la estás viendo? A ver, si uno mira el día a día, claramente hay tensión. No sabemos qué va a pasar, pero cuando uno mira tasas de interés, mira qué va pasando el tipo de cambio, que si se va acercando al techo de la banda o no. Yo creo que en mis sueños tengo la respuesta. El problema es que solamente tengo la respuesta cuando estoy dormido. Entonces no me sirve mucho. Pero ahora estamos despiertos y queremos la respuesta, Miguel. Bueno, déjame ir un paso para atrás, si me dejan, y pensar un poco el programa y el rol que ha tenido el tipo de cambio en el programa. El tipo de cambio es una variable que tiene un doble rol, y eso lo hace muy difícil de manejar. Por un lado es un precio relativo y va manejando, digamos, dice si Argentina está caro, está barato, etcétera, etcétera. Y por otro lado es un activo financiero, ¿no es cierto? Entonces, por un lado a veces está en controlar el equilibrio interno, digamos, la inflación, por ejemplo, y en otros casos lo pensamos más como el de equilibrio externo, que compremos reservas, ¿no es cierto? Una primera etapa en la Argentina, que fue el plan de estabilización, que se describió, que lo describió en gran parte Vladimir, en el cual el tipo de cambio tuvo el rol fundamentalmente de mirar el equilibrio interno. Por equilibrio interno quiere decir bajar la inflación. Fue el ancla nominal del programa cuando el de mandato era inflación, inflación, inflación. Estaba la economía destrozada, al borde del precipicio, y ahí el tipo de cambio cumplió esa función. Y como en la medida que actúa para lograr bajar la inflación, el tipo de cambio es estable y por lo general se atrasa. Y eso genera efectos secundarios. No sale gratis bajar la inflación de esa forma. El efecto secundario en general que hay se debilitan las cuentas externas. Y eso fue lo que pasó hasta ahora. Y mientras, en la medida que el gobierno siga apuntando inflación, 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 lo que seguramente vamos a seguir viendo es que el tipo de cambio, el objetivo principal del gobierno es mantener el tipo de cambio estable. Eso empieza a complicarse con el tema de las elecciones, porque la gente ya no piensa no solamente con el tema de las elecciones, sino que a medida que pasó el tiempo, la inflación cayó, creo que ha sido un mérito del gobierno haber podido anclar expectativas de alguna forma, de distintas maneras, pero realmente las expectativas de inflación cayeron muy rápido y mucho más de lo que uno hubiera esperado. Yo he visto muchos programas de estabilización y he visto pocos que hayan sido tan exitosos como este, en bajar la inflación y anclarla tan rápido. Pero ahora, ¿qué pasa? Ya la gente no piensa inflación, no es como nos dijeron Ana exactamente, que ahora no es el principal problema, ahora la gente está pensando en otros temas, empleo, crecimiento, actividad, pero el gobierno sigue insistiendo en eso. Y vemos que esa ganancia de inflación empieza a generar problemas en el sector externo. ¿Qué pasó en julio? Tuvimos una devaluación. Acá quiero, antes de seguir, explicar lo que yo quiero decir con anclar expectativas. En julio el tipo de cambio se depreció 13% y la inflación prácticamente no subió. ¿Okay? Entonces eso quiere decir que está anclado. Uno podría preguntarse, si está tan anclado, ¿cuál es el temor a que el tipo de cambio se vaya? Está tan claro, si realmente anda tan bien, ¿por qué se preocupan tanto? Pero creo que la preocupación existe. Bueno,
Entonces ahora, digamos... ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? No. Esperá, bien. ¿Verdad que se me cayó A esto? ver, ahora, mientras lo ajustamos a él... Hola, sigo acá y- hola. Ahí está, ¿se te escucha bien? Ahora se escucha. A ver, Ok, vamos a subirlo acá. Entonces, se mueve todo acá. no pasa nada, es el tipo de cambio. Soy peor que la tasa de interés. Estamos entre la tasa de interés y el tipo de cambio con el micrófono. Bueno, entonces viene la segunda etapa, donde empieza a ser importante el equilibrio externo. Y por equilibrio externo quiero decir juntar reservas. Si algo pasó en todo este periodo, es que el Banco Central no pudo juntar reservas. A pesar de que compró, creo que dijo Vladimir, 27.000 millones de dólares, las reservas netas del Banco Central, si uno le saca lo que el préstamo del fondo, que son 14.000 millones de dólares, estaban casi igual que cuando asumieron. Prácticamente no subieron un poquito, mejoraron, pero nada dramático. Entonces, claramente hay un problema. El problema es que, la pregunta es, ¿hay un problema con las reservas? Y la verdad es que uno no ve que el mercado esté tranquilo. Hoy las reservas líquidas del Banco Central son 20.000 millones de dólares. ¿Okay? 20.000 millones de dólares. Eso es lo que tiene en la caja. De esos 20.000 millones de dólares, 14 se los prestó el fondo y no quiere que lo usen. No es mucha plata. Si me quedan 6. 6 es menos de un mes de importaciones. 6 es más o menos el monto que tengo que pagar en enero para la deuda. ¿Quiere decir que no voy a pagar la deuda? No, yo voy a usar la plata del fondo. Antes de no pagar, voy a usar la plata del fondo, con lo cual lo voy a poder pagar, están las reservas, pero claramente no es una situación exitosa. Miguel, te voy a poner un punto ahí para darle pie a Lucila, en línea con este razonamiento. Están las variables que vos planteabas hace un ratito, ¿no? El riesgo país como tal, que uno venía viendo que convergía y que iba hacia unos niveles que a futuro nos daban más posibilidad de crédito, y de golpe lo vemos en 900 puntos. ¿Tiene que ver con lo que está planteando Miguel como conclusión? Yo creo que es una combinación de factores. Siempre en los años electorales, que lamentablemente cada 2 años tenemos años electorales, se genera mucha volatilidad y eso repercute en toda la clase de activos de Argentina, incluido en el riesgo país, que sería el que refleja la performance de los bonos en ley extranjera. Dicho esto, no solo hay una incertidumbre respecto a qué va a pasar en la elección y si el gobierno va a poder tener, digamos, apoyos en el Congreso para tener el poder de veto, sostener poder de veto y generar, digamos, tender puentes para poder consolidar la agenda de reformas estructurales, sino también hacia adelante. Yo creo que básicamente lo que los inversores están mirando también es la capacidad que va a mostrar el gobierno, el plan que va a mostrar el gobierno respecto a la acumulación de reservas. Bueno, ahí está y se relaciona con donde vos dejaste la pelota, que fue, llegamos a este nivel de reservas, hacías la cuenta y el cálculo en no es mucha plata, ¿y cómo sigue el cuento? Bueno, yo creo que Argentina tiene muchos instrumentos para generar reservas dólares en el largo plazo. Lo hablamos en el panel anterior, vaca muerta, el agro, tiene un montón claramente de potencial. El tema es salir de un poco, estamos en un atolladero, en un embudo, que tenemos que salir de alguna forma y empezar a juntar dólares. El gobierno, por uno de los argumentos que se dice, bueno, si yo tengo realmente un tipo de cambio flotante, no necesito muchas reservas. ¿Ok? Y la teoría te dice que sí, te dice que es correcto, desde el punto de vista teórico es así. Si hay un tipo de cambio flotante, yo lo puedo dejar flotar sin reservas. Pero hay un tema práctico que es casi importante y es, está bien, yo puedo dejar sin flotar, puedo dejarlo flotar. Ahora, ¿qué pasa si el gobierno necesita 10.000 o 12.000 millones de dólares por un año para pagar la deuda? Tiene que comprar en el mercado, no es que no importan las reservas. Entonces, las reservas es lo que le da tranquilidad al inversor, y ahí viene el riesgo país, de que el Banco Central tiene suficientes dólares para confrontar cisnes negros, episodios de pandemias, crisis de Lehman y seguir pagando la deuda. Entonces, yo creo que hay una relación entre reservas y riesgo país. Obviamente que en este momento está exacerbado por las elecciones, por los nervios, por un montón de otras cosas. Pero si uno lo piensa fríamente, yo creo que las reservas cumplen un rol importante en ayudar a que el país tenga la capacidad de pago, sobre todo de la deuda en dólares. La deuda en pesos se puede pagar, pero la deuda en dólares
no la puedo pagar con pesos. Eso que plantea Miguel de cara a lo que viene, hablábamos del informe de hoy de JP Morgan, ¿qué es lo que te dicen los inversores? ¿Qué es lo que están viendo de cara al futuro? Los inversores siguen muy de cerca Argentina, miran con buenos ojos todo lo que ha hecho el gobierno hasta ahora. Creo que en general se han sorprendido en el último año y medio en materia fiscal y en materia de reducción de la inflación. Este año, al ser un año de elección, las preguntas siempre giran en torno a cómo el mercado debería interpretar, cómo ellos mismos deberían interpretar los resultados de las elecciones, que a veces no es algo tan obvio, digamos, por ser elecciones legislativas. Creo que en general el consenso del mercado es que cualquier resultado en octubre que al gobierno le permita al menos tener un tercio del Congreso para sostener poder de vetos va a ser bien recibido por los inversores. Y adicional a eso, creo que las otras dos cuestiones que importan son las reformas que vaya a intentar pasar el gobierno después de las elecciones, reformas impositivas, reformas laborales que tienden a aumentar la productividad de la economía, porque creo que la ganancia en competitividad, como ya se dijo en otros paneles, tiene que estar por el lado de aumentar la productividad de la economía y no caer en devaluaciones recurrentes de la moneda, porque si no es como que estamos atrapados siempre en el mismo espiral devaluatorio inflacionario. O sea que por ese lado también creo que cualquier intento del gobierno de, ni bien terminan las elecciones, llevar al Congreso en extraordinarias una agenda de reformas sería otro factor catalizador positivo para el crédito, además de un buen resultado electoral. Y el tercero, coincido con Miguel en el sentido de que el gobierno después de las elecciones tiene que acelerar el paso de acumulación debería, a los ojos de los inversores, acelerar el paso de acumulación de reservas. Algunos en conversaciones esperarían que el gobierno anuncie algún tipo de programa formal de acumulación de reservas. Creo que esto estaba en el reporte del staff del fondo, como lo han hecho otros países en otros momentos. Entonces, cualquier tipo de política que acentúe la transparencia en términos de cómo se va a acumular reservas en el futuro, creo que también son esos, diría yo, los tres factores que podrían generar después de las elecciones una compresión del riesgo país. Y de nuevo, si uno mira los niveles en los que están Egipto, Pakistán, El Salvador hoy, que están en torno a los 400, 500 BPs, si Argentina tiene un buen resultado electoral y logra después llevar a cabo, digamos, estos factores que mencionaba, uno podría pensar que los spreads podrían seguir convergiendo a los de esos países como pasó en el pasado y que Argentina pueda recuperar acceso a los mercados el año que viene. Miguel, hablaban recién los analistas políticos mucho de economía, ¿no? Y ahora, como economista, te necesito tu opinión respecto de cómo la política incide en toda la toma de decisiones. Hoy es un día en el cual en el Senado se está tratando de poner un veto, a los vetos que puede llevar adelante el presidente, por ejemplo, el caso de discapacidad, que es una señal de cara a lo que viene. Hay una batalla política muy fuerte. ¿Cuánto incide esto en lo que viene y las reformas estructurales que el gobierno quiere llevar adelante? Y mucho, la verdad que incide. Incide, pero yo diría que no es lo más determinante, porque ciertamente muchas de estas iniciativas del Congreso tienden a debilitar las cuentas fiscales. Pero la verdad es que el gobierno está determinado a mantener las cuentas fiscales. Claramente es una fortaleza de este gobierno. Creo que es la mayor fortaleza el haber logrado este equilibrio fiscal, ¿no? Entonces, me parece que el tema del riesgo país, obviamente que las elecciones lo ponen nervioso. No podía decir que no, porque cuando uno viaja, yo soy economista y me preguntan ¿qué pensás que pasa si no gana el gobierno? Y todas esas cosas, y bueno, yo muevo las manos y qué sé yo, pero más o menos trato de salir del tema. Tengo que hacer así, porque entonces les digo, bueno, piensen en el 2026, esto va a pasar, es cierto, hay problemas con la política monetaria, hay problemas con la política cambiaria, ya va a pasar y vas a ver que todo esto va a ser un tema de coyuntura. Pero sí me parece que el tema, digamos, que lo que la gente está esperando es que después de las elecciones haya algunos retoques a la política económica que permitan y que hagan claro que Argentina, digamos, que la primera prioridad del gobierno fue bajar la inflación. Y que fue inflación, inflación, inflación. Y que ahora la prioridad es bajar el riesgo país, y Argentina no debería tener ningún problema en bajar el riesgo país, porque la verdad Argentina, un país que tiene equilibrio fiscal, un gobierno que tiene un compromiso férreo con mantener ese equilibrio,
una deuda pública neta que no es tan grande, yo diría que es mucho más chica que casi todos los países del mundo, o por lo menos de América Latina y ciertamente que los desarrollados. ¿Por qué tiene que tener este riesgo país? No hay ninguna razón. Yo la única, digamos, entonces digo, si se recupera la política y las cosas mejoran, el riesgo país debería, no sé si desplomarse de un rápido, pero debería caer. Pero para eso creo que la gente tiene que ver dólares. Porque la deuda argentina está en dólares, no está en pesos, y quiere ver que los dólares estén en la caja del Banco Central. Y yo creo que una vez que se consiga eso, el riesgo país se va a desplomar. Hablando de desplomar, tengo preguntas de ustedes que no desploman la atención que tenemos acá, en todo lo contrario, eso es lo bueno de este auditorio. Y me piden datos de cara a lo que viene, ¿no? Y ya no como a los politólogos del domingo, sino de la economía que viene, por ejemplo, proyección de crecimiento, tipo de cambio. ¿Qué datos se están manejando? ¿Para el año que viene? Exacto. No falta tanto. Falta No, pocos por las meses. proyecciones las tenemos. Hay que ver qué pasa. Obviamente los eventos políticos muchas veces pueden cambiar esos, pero nuestro escenario base sigue siendo que el gobierno va a hacer una buena performance en octubre. Cuando uno mira indicadores que históricamente han correlacionado bien con los resultados electorales, eso nos hace sentir confiados, digamos, de que puede haber un resultado en donde, como yo decía, para los inversores es importante ganar este tercio del Congreso y profundizar la agenda de reformas de cara a 2026. Si eso sucede, si el mercado a nivel local se normaliza, bajando la tasa real, todavía manteniéndola en términos positivos, pero en niveles más bajos, nosotros creemos que a partir del cuarto trimestre Argentina, digamos, va a retomar la senda de crecimiento y para el año que viene Argentina podría crecer arriba de un 3% si esas condiciones están dadas y, de nuevo, si se profundiza la agenda de reformas y seguir de la mano con eso con una desinflación. ¿Estás viendo un tipo de cambio dentro de estas bandas? El tipo de cambio, si la elección sale bien, nosotros, nuestras proyecciones es que no va a tocar el techo de la banda. Hacia adelante, digamos, hay que ver si hay algún tipo de retoque en el esquema cambiario, pero dentro de eso no vemos una disrupción cambiaria si el resultado de las elecciones es positivo para el gobierno. ¿Miguel? Ay. Bueno, vamos a empezar por las buenas noticias. Yo creo que la inflación va a seguir bajando. Yo creo que en este momento tenemos un momento complicado. Por la presión que hay sobre el tipo de cambio, no sabemos cómo va a terminar, pero yo creo que pase lo que pase ahí, creo que, como dije antes, me parece que las expectativas están ancladas, que el gobierno tiene mucha credibilidad en ese área y que, como vimos, el pass-through de tipo de cambio a precios es bajo, así que yo veo que esa tendencia va a seguir. O sea, vamos a seguir, por ahí no a la velocidad que algunos le quisieran, pero creo que va a ser una inflación más cerca del 20% que del 30% que probablemente, o algo así que tengamos este año. Crecimiento, pienso que en este momento los números muestran que este año la economía, si uno mira diciembre, no viene bien. Digamos, los números oficiales muestran una caída del 0,7% de diciembre a junio. Estas tasas de interés, la política monetaria dura, la incertidumbre electoral y el hecho de que el gobierno no está haciendo plan platita, me hace pensar que este año va a ser un año que si miramos punta a punta vamos a tener una pequeña caída. Y coincido que el año que viene, no sé si a fin de año o yo veo más para segundo o tercer trimestre del año que viene, la economía empezaría a tomar un ritmo, pero con una ventaja importante. Yo creo que si se resuelve el tema cambiario, en el sentido de que no estemos todos los días mirando si el tipo de cambio va al techo de la banda, no va al techo de la banda, nos ponemos nerviosos, va a intervenir el Tesoro, va a intervenir el Banco Central. Si salimos de esa locura, que realmente en esto no me parece sano, y probablemente la banda cambiaria fue una buena idea al principio, pero ahora tengo segundas ideas sobre eso, porque puede ser bueno para el principio, pero ahora estamos ya que no puede llegar al techo de la banda, pues si llega al techo de la banda es un problema, suben las tasas. Bueno, yo creo que el presidente dijo que para fin de año a lo mejor teníamos tipo de cambio flotante. Si se resuelve esa parte de la economía,
Yo creo que Argentina está en una excelente posición para crecer con estabilidad, para atraer inversiones, para bajar el riesgo país. Pero me parece que hay que volver a pensar el régimen monetario y cambiario para que contribuya a que todo esté mucho más ordenado a nivel macro. ¿Lo decís por el día después de las LEFI, por ejemplo? Bueno, las LEFI fue un problema. Para mí fue una decisión demasiado rápida. El gobierno, digamos, sacó las LEFIs, pero no importaba si eran las LEFI, porque ya nosotros tuvimos LEVAC, tuvimos LELIC, tuvimos BEFI, tuvimos de todo, digamos, en todos estos años. Y bueno, al final siempre, y simplemente sacar las LEFIs y pasarle el problema de que no lo tenga el Banco Central y que las LEFIs o las LEVAC o las LECAPS las emita el Tesoro, el problema es similar. Para mí el problema que se generó con esto fue que desapareció la tasa de la overnight, la tasa de política económica, porque eso genera una gran volatilidad, los bancos tienen muchas dificultades para manejar su liquidez y crea una volatilidad innecesaria, totalmente innecesaria. Entonces yo creo que eso es corregible, me imagino que habrá que ver cómo se hace, habrá que buscar un mecanismo para que eso se solucione, pero a mí me parece que, digamos, si se soluciona eso sería un paso adelante importante. 3 últimas en 3 minutos, con lo cual necesitamos respuestas concisas. Hay un tema que viene apareciendo que es la micro, ¿no? La microeconomía, ya sea por el empleo, como una luz amarilla, no roja, porque el empleo no logra crecer, y por otro lado, el poder adquisitivo. ¿Cómo lo estás viendo? No, eso sí, creo que hacia adelante es como que hay que ir por etapas, ¿no? Creo que la primera etapa veníamos de condiciones macroeconómicas sumamente críticas, en donde nos encarrilábamos a una hiperinflación. Entonces, la primera etapa o la primera fase dentro de estas 3 fases fue ordenar la macroeconomía, estabilizar las condiciones macroeconómicas, y en un proceso de estabilización macroeconómica siempre se da una recuperación de la actividad económica muy heterogénea al interior de los sectores, y eso es lo que estamos viendo, sectores que están creciendo muy rápido, o por lo menos hasta julio estaban creciendo muy rápido, y otros sectores que están un poco más rezagados. Creo que el segundo paso, una vez que la macro se ha estabilizado, es ir hacia una agenda más micro, en donde sí haya como más una homogeneidad en el crecimiento de los diferentes sectores, y ahí sí yo creo que es donde se da el fenómeno de crowding in, que es lo que necesita Argentina, ¿no? Que el sector privado empiece a cobrar más relevancia en el momento que el sector público deja de gastar y de dominar tanto la escena. Y si el sector privado, digamos, empieza a cobrar más relevancia, a generar más empleo, y que entonces la gente que se va, digamos, del sector público pueda ser absorbida por el sector privado. Creo que ese es el principal desafío hacia adelante. Viste que está el debate de Homo Argentum, si les gusta, si no les gusta, demás. Pero la idiosincrasia argentina, digo, uno ve los planes de estabilización del mundo, de los países que estabilizaron, nadie lo hace en 24 meses, en 12 meses, tardan. ¿Cuánto pesa nuestra idiosincrasia en los niveles de ansiedad? No sé si en la gente común, pero sí definitivamente en algunos miembros del gobierno. Hay mucha impaciencia porque la inflación lleve al 0,5 mensual o a un dígito. ¿Lo ves más desde el gobierno que desde la gente? Sí, yo creo que la gente hoy, como dicen las encuestas, ya no está la preocupación tan grande del tema de la inflación. La inflación era un problema cuando estaba al 12%, 13% mensual, llegando al 25% mensual. Yo creo que eso todo el mundo estaba loco, y con mucha razón. Hoy que si está el 1,5, es el 2,2, el 1,8, yo creo que no hace mucha diferencia, y sí hace diferencia, y tal vez por eso, digamos, desde el punto de vista político, por la economía política de desinflación, la mayor parte de las desinflaciones que yo he estudiado, y he estudiado muchas, Israel, Chile, son las más parecidas a la que tiene Argentina hoy, llegaron muy rápido de 3 dígitos a 20%, y muy lento de 20% a un dígito. Cuando digo muy lento son 5 o 6 años. ¿Okay? Yo creo que hay una impaciencia, y yo creo que es un tema de economía política. ¿Qué quiere un gobierno? ¿Seguir peleando la inflación y que la economía esté ahí andando despacito? ¿O empezar una segunda etapa en que la inflación es baja, 20% anual,
baja para los estándares nuestros y que la economía empiece a crecer, que la gente que aumente el ingreso y después una segunda etapa en la que la inflación llegue sí a un dígito bajo, como tienen casi todos los países de la región. Dejo la pelota acá, la última, tema tasas, que vemos ahora una suba de tasas. ¿Lo ven como algo de cortísimo plazo? ¿Lo ven como algo que puede llegar a ser una manera de pulsear que no termine bien? Yo contesto así rápido, después paso a Miguel. No, yo creo que es transitorio, o sea que no es, digamos, justo extrapolar este nivel de tasas al año, ¿no? Porque obviamente tasas de 30% reales en ningún lado son sostenibles, entonces creo que esto es una política, digamos, más de corto plazo. Creo que las tasas deberían tender a normalizarse después de las elecciones. Sin embargo, sí creo que Argentina tiene que tener tasas reales positivas del 5 o 7%, porque los países que han sido exitosos en crear una moneda y en generar la desinflación son países que han mantenido tasas reales positivas por muchos años. Entonces creo que esa política debe sostenerse, si bien obviamente este nivel de tasas reales es transitorio, ¿no? Miguel, tu cierre. No, yo coincido con Lucila. Básicamente creo que el país, en este momento tenemos tasas muy altas. Cuando me preguntan por qué hay tasas muy altas es porque hay una política monetaria muy dura. O sea, el Banco Central está realmente apretando las clavijas, cosa que no hizo al principio, que me parece que estuvo bien. En este momento sí la está apretando y fuerte. Yo creo que después de las elecciones va a tener que aflojar. El riesgo que hay, y es en toda economía, es cuando uno afloja un poco la política monetaria y baja la tasa de interés, como tendría que bajarlo en mi opinión, y bueno, ahí puede haber un poco más de movimiento en el tipo de cambio. Ese es el trade-off que hay. Yo creo que estas tasas tan altas están ayudando, y la política monetaria tan dura está ayudando a controlar el tipo de cambio, está jugando un rol importante en ese sentido, pero digamos, es una tasa que mata a la economía real, o a sectores importantes de la economía real. En el momento habrá que aflojarlo, y si no están todas las condiciones dadas para que con la confianza y con lo que uno quisiera, y bueno, eso puede tener un efecto en el tipo de cambio. Bueno, con ambos van a poder profundizar porque están con nosotros durante esta noche y también mañana. Creo que hemos recorrido la mayoría de los títulos, pero de economía en la Argentina podríamos hablar horas. Miguel, Lucila, muchas gracias. Gracias. Placer.